Hola, 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 florecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo que os traigo hoy, como bien podéis ver en el título, es un haul de Primark, qué raro. Y bueno, os traigo cositas de ropa, más de verano ya, que ya está a la vuelta de la esquina. Y os traigo también algunas cositas de velas y poco más que seguro que os va a gustar, igual que a mí. Me gusta mucho ver este tipo de vídeos, pues nada, si te interesa saber qué cositas he comprado, quedaos a verlo. Por las cositas de ropa y lo primero que os quiero enseñar es esta camiseta de Disney, ¿vale? Y bueno, lo primero que pone es I am Disney Princess, soy una princesa Disney y bueno, la vi y me encantó. Sinceramente me gustaría más si tuviera otros colores, ya que el negro es un color que no me gusta mucho para verano, pero bueno, creo que me encanta, sobre todo me encanta el mensaje, porque ya sabéis que me encanta Disney. Me gusta muchísimo, lo único que no me gusta mucho es que esta forma de aquí del sobaquele queda como muy grande, no sé si lo podéis apreciar, y hay que poner una bandana o algo porque si no se ve todo, y me ha costado 6 euros. Es esta faldita que tiene, no sé, motivos así como más tipo geométricos, es una faldita bastante suelta y la he cogido porque normalmente las faldas que tengo de verano suelen ser más tipo tubo, más pegaditas y bueno, quería tener algo diferente. Además es un color que se va a llevar yo creo mucho este verano también, es un color así como más teja, rojo teja, que ya tengo unos shorts de ese color y bueno, como solo tengo unos shorts, no tengo muchas cosas más, pues también quería algo de este estilo y bueno, creo que está muy bien para hacer diferentes looks y me ha costado 6 euros. Lo siguiente que os enseño es esta camiseta también de verano de los Rolling Stones, que me encanta y bueno, es súper chula como podéis ver, es parecida a la otra quizá la forma, pero tiene la peculiaridad de que en la parte de abajo tiene estos flequitos y bueno, no soy muy asidua a los flecos, pero sé que se llevan muchísimo, entonces bueno, como no tengo nada de este estilo, quería también algo más así, para cambiar un poco, y bueno, esta camiseta me parece súper chula y me ha costado 10 euros. Nada más de ropa y bueno, lo siguiente que os saco es un complemento, es este collar. Tengo uno de este estilo pero en un color turquesa y bueno, como me parece que queda muy bonito, que es muy chulo, me he cogido otro para verano y como es en este color que se va a llevar mucho esta primavera, que es en color rosita palo más bien. Y bueno, como tengo algunas cosas de ropa y tengo una comunión y un vestido que me voy a poner, pues quizá lo use y me ha costado 5 euros. Lo siguiente que os enseño es algo para el hogar y bueno, para decorar un poquito, es esta letra que pone, que es una A como podéis ver y bueno, viene con luces. Imagino que las habréis visto en millones de vídeos, hay una que pone I love you, creo que hay otra que pone home, no lo sé. Yo tengo esta de home, pero no sé si la veis, pero es como finita y esta es bastante gorda. Tiene un precio de 12 euros que considero que está bastante elevado y por eso muchas veces no me la he cogido cuando la he visto porque me daba dolor, pero bueno, creo que puede quedar muy chula para fondo de los vídeos, para ponerla en el tocador, quitar alguna cosa y ponerla. Y bueno, me apetecía bastante tenerla, así que por fin me he animado porque considero que el precio es bastante elevado, pero bueno, es muy chula y ya me imagino que la veréis puesta. Otra cosita que he cogido son mis discos desmaquillantes favoritos por excelencia, ya sabéis, son estos que son así súper tochetes, súper gordos, que me desmaquillan súper bien, que no se despeluchan, que no me raspan y que me gustan muchísimo. Vienen mogollón, 100 y cuestan solamente 2 euros. Otras dos cositas que he cogido son estas dos señoras velas y bueno, esta tiene olor a rosa, simplemente, y huele muy bien a rosas, no la he probado encendida pero apagada huele muy bien. Y esta es Wild Rose, que esta sí que la he probado, la tengo de hecho aquí encendida, no sé si la estáis viendo, y es un olor como a rosa salvaje o algo así, podríamos traducirlo, y bueno, me encanta, la verdad que es de las velas de Primark que mejor me huelen, incluyendo la de vainilla, y otra que sacaron otra edición hace 2 años de otoño, que también me gustaba mucho y huele bastante. Deja un olor bastante perceptible a rosas, pero un olor especial y me gusta muchísimo, por eso he cogido esta también, que es del mismo estilo y quizá me dé el mismo resultado y bueno, cada una me ha costado 3 euros. Y ya por último, otra cosa que he cogido es de maquillaje, se lo vi, no sé, a una chica en un vídeo que comentaba que los labiales estos de Primark estaban bastante bien, que duraban bastante, que no eran molestos de llevar y que además el color era muy chulo y bueno, yo cogí este tono en concreto, el rosita, no sé si tiene nombre, yo creo que no, o tono, ¿será el 31? Bueno, aquí pone 31, quizás sea ese el tono y bueno, os lo swatcheo aquí en la mano.
Es, uy, el aplicador creo que es bastante incómodo, por lo que puedo ver. Sí, no me gusta nada el aplicador. Es como una... como, no sé, como un pincel súper... que no. Pero bueno, el color es bastante bonito, es como un brillo con bastante color, rosita, y bueno, ya os contaré qué tal me van los labios, qué tal se fija, cuánto dura y todo eso, pero bueno, ya os digo que el pincel no me ha gustado nada y me ha costado 2,50 €. Florecillas, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no te olvides de dejarme un me gusta súper grande para poder seguir haciendo este tipo de vídeos, además de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y unirte a la familia de las florecillas, y bueno, tampoco te olvides de que tengo Instagram y Snapchat, que te lo dejo en la cajita de info, y bueno, también otros vídeos de interés que os pueden gustar, y os mando millones, millones, millones de besos florales.